Muy buen día, amigas y amigos. En esta ocasión, esta clase que vamos a ver es para entender el concepto de la derivada. Bases para entender la derivada de una función. Sea el plano cartesiano, donde tengo la variable independiente x y la variable dependiente y, que depende de la relación funcional f de x. Por eso digo que y es igual a f de x. Si tengo, por ejemplo, la función polinómica y igual a f de x igual 2x a la 4 menos x a la 3 menos 2x a la 2 más x, para graficar en una función siempre debo tener presente que debo hallar el dominio. Como esto es una función polinómica, el dominio son todos los números reales. Ahora, construyo una tabla de valores. Entonces, primero tengo la x que va desde menos infinito hasta más infinito. Luego tomo el 0 como punto de partida y analizo la derecha las cantidades positivas y a la izquierda las cantidades negativas. Como son todos los reales, empieza 1, 2, 3 hasta infinito y menos 1, menos 2, menos 3 hasta infinito. Siempre analizo una función, cómo se comporta con los valores positivos y cómo se comporta con los valores negativos. Al evaluar, para obtener los valores de y, tengo que aplicar la función f de x, es decir, reemplazar donde hay una x, reemplazar por estos valores. Por ejemplo, si tomo el 0, me va a dar 2 por 0 a la 4 me va a dar 0, menos 0 a la 3 me va a dar 0, menos 2 por 0 a la 2 da 0, más 0. Por lo tanto, esto me indica que cuando x vale 0, la función, el valor de y va a valer 0 y me va a dar la coordenada 0,0. Luego, de forma similar, evalúas f de 1 y te va a dar 0, f de 2 te va a dar 18, f de menos 1 te va a dar 0, f de menos 2 te va a dar 30 y así sucesivamente. Si haces uso en la computadora del programa Desmos Graphing, vas a obtener esta gráfica. Podemos leerla de la siguiente forma. Recordamos que el plano cartesiano se lee de izquierda a derecha siempre y analizo la gráfica que cuando me estoy moviendo a la derecha, observo que en este caso voy descendiendo hasta el punto 0,66, luego continúo y veo que asciendo hasta el punto 0,23, o sea que voy creciendo. En este punto voy a tener un máximo relativo y voy a observar que en este punto vuelvo a descender hasta el punto 0,8 y ahí vuelvo a empezar a ascender y observo que voy ascendiendo hasta más infinito en este tramo de la gráfica que he tomado, que fue desde el punto menos 2 hasta 1. También observo que entre el punto menos 1 y 0 es cóncava hacia arriba, entre 0 y 0,5 es cóncava hacia abajo y entre 0,5 y 1 cóncava nuevamente hacia arriba. La derivada es la que me va a permitir, por medio de su estudio, tomar cualquier tipo de función y en vez de usar un programa de computador, puedo hacer todos estos análisis con la primera derivada, la segunda derivada, igualándolos a 0. En el estudio de esta derivada puedo construir una gráfica de estas. Pero primero demostremos de dónde nace la derivada. Comencemos. Sea L1 una recta secante, es decir, es una recta que toca en más de un punto a la gráfica, es decir, la corta en este punto, en 2 puntos, 3 puntos, en 4 puntos. Y tengo la recta L2. Esta recta es tangente. Esta recta solo toca a la gráfica en este punto P. Recordemos que estamos analizándola en el intervalo desde menos 2 hasta 2. Este intervalo
es un intervalo cerrado porque puedo tomar ambos valores. Por ahora sé que en este intervalo la recta en el punto P, es decir, 0.66, 0.86, la recta L2 es una recta tangente. Con la derivada vamos a hallar la ecuación de la recta tangente que toca a la curva en el punto P. Veamos su demostración. Recordando el concepto de pendiente, voy a tener entonces que en el plano cartesiano voy a tener una curva y igual a f de x, donde voy a atravesarle una recta secante que pasa por el punto P y el punto Q. En el punto P voy a tener una posición x1 y a la derecha voy a tener una posición x2, o una distancia x1 y una distancia x2. Para la distancia x1 voy a tener una imagen en y, que es f de x1, y una imagen en q, que es f de x2. Ahora, voy a tener que la variación de la distancia delta de y, esta letra griega delta, en términos matemáticos, físicos y químicos se llama cambio o variación. Es igual a y2 en este caso menos y1, o lo que es lo mismo, la posición f de x2 menos f de x1. Y en la horizontal voy a tener un cambio en la distancia o variación que sería x2 menos x1. Siempre se calcula el mayor menos el menor con la idea de que siempre dé positivo, aunque hay situaciones donde va a dar negativo. Ahora, sombreando la figura, obtengo un triángulo rectángulo donde tengo 90 grados y este ángulo θ corresponde a la dirección del ángulo, y esta dirección se calcula con la tangente del ángulo, que es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si ubico mi mirada en el punto P, voy a obtener entonces que el cateto opuesto sería la variación en y, que sería y2 menos y1, sobre el cateto adyacente va a corresponder a esta distancia en x, que sería x2 menos x1. De la geometría voy a obtener que la pendiente de la recta secante se distingue con la letra M. PQ es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esta pendiente está demostrada para cualquier recta en el plano cartesiano. Por lo tanto, podemos concluir que la dirección del ángulo θ es igual a la pendiente de la recta secante MPQ. Ahora voy a pivotar en el punto P, es decir, dejo fijo el punto P y empiezo a variar el punto Q. La idea es mirar cómo cada vez la recta secante llega a un límite en el cual se transforma en una recta tangente. Entonces, voy a tener que cada vez que más me acerco, la distancia x1, x2 o delta de x se hace cada vez más pequeño, hasta llegar a un punto donde este delta de x tiende a una distancia tan pequeña que puedo decir que se acerca a 0. Y a partir de acá puedo demostrar geométricamente qué significa la derivada. Voy a tener entonces que la recta tangente en un punto ya extremo va a estar definida por, tengo x1 y para x1 voy a tener f de x1 y corresponde al punto P, y a la vez voy a tener que el punto Q está tendiendo cada vez más al punto P, y esto hace que la recta secante cada vez más se acerque y se transforme en la recta tangente, y a esto es lo que se le llama un límite. Por lo tanto, voy a tener que delta de x en general es igual a x2 menos x1. También se le conoce como un incremento de x. Entonces la pendiente MPQ es igual a fx2 menos fx1 sobre x2 menos x1.
Ahora voy a tener que la pendiente MPQ la voy a mirar como una relación funcional que depende de x1 y x2, y esto es igual al límite cuando delta de t tiende a 0, porque este incremento cada vez es más pequeño. Entonces aquí aparece el concepto de límite. Cada vez que Q se acerque más a P, se está llegando a un límite donde no se va a distinguir entre una recta tangente y una recta secante. Por lo tanto, esto es igual a f de x2 menos f de x1, y este x2 menos x1 es igual a un delta de x. Me interesa reexpresar la pendiente en términos de x1 debido que cada vez x2 se asemeja más a x1. Entonces lo que hago es, de aquí a partir del incremento de x, voy a tener que esto es igual. Leyendo primero la parte derecha y luego la parte izquierda, voy a tener que x2 menos x1 es igual a delta de x. Para dejarlo en una sola variable, voy a despejar x2. x2 me queda que es igual entonces a delta de x, y como x1 está restando, pasa a sumar. Entonces me queda x2 es igual a delta de x más x1. Reemplazando la variable x1 por x2, entonces x1 corresponde al punto P, que es el punto de tangencia, sería la coordenada de x1. Es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de ¿quién? De f de delta de x más x1 menos f de x1 sobre delta de x. Teniendo en cuenta que la tangente de θ, que sería la dirección de la recta tangente en ese punto, es igual a la pendiente en ese punto x1, y esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de f de delta de x más x1 menos f de x1 sobre delta de x. Y este es el primer concepto que obtengo para acercarme a la derivada. Esta sería la demostración de lo que es la derivada de una forma matemática. Por lo tanto, la derivada me permite hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en el punto de tangencia P al evaluar la abscisa del punto P en la derivada. Hallo el valor de la pendiente M de la recta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente de la derivada en el punto de tangencia P? Esto lo entendemos mejor por medio de los ejercicios. Veamos el siguiente ejercicio. Encuentre una ecuación de la recta tangente a la parábola Y, que implícitamente es igual a f de x igual a x2 menos x1 en el punto 2,3. Solución. Teniendo en cuenta que 2,3 es igual a x1 y1, entonces 2 es igual a x1. Para hallar la ecuación de la recta tangente a la parábola, ya tengo un punto que sería x1 y1, y me faltaría hallar el valor de la pendiente. Para hallar el valor de la pendiente, utilizo la definición de derivada. Entonces, mx1 es igual al límite cuando delta de x tiende a f de x1 más delta de x menos f de x1 sobre delta de x. ¿Y qué significa f de x1 más delta de x? Significa que en la curva que me dan voy a evaluar donde está una x, voy a evaluarla por x1 más delta de x, y también voy a evaluarla por la función evaluada en x1, donde x1 es la coordenada de la abscisa x en el punto de tangencia. Evaluando, entonces voy a tener que y igual a f de x igual a x2 menos x1. Entonces voy a evaluar en x1 más delta de x. Por lo tanto tengo
y es igual a f de x1 más delta de x es igual, donde hay una x voy a poner un x1 más delta de x, me queda x1 más delta de x a la 2 menos 1, como 2 es igual a x1, entonces al reemplazar voy a tener que y es igual a la función evaluada en 2 más delta de x, esto es igual a 2 más delta de x al cuadrado menos 1, es decir, ya evalué esta primera parte del numerador. Para evaluar la segunda parte del denominador voy a tener entonces que y va a ser evaluada en la coordenada, en la abscisa x1, entonces esto es igual a x1 a la 2 menos 1, por lo tanto como x1 vale 2, me va a ser f de 2 es igual a x a la 2 a 2 a la 2 menos 1, y 2 a la 2 es igual a 4, recordamos que esto es 2 veces la base, sería 2 por 2 4 menos 1, y es igual a f de 2, 4 menos 1, 3. Ahora voy a calcular la pendiente evaluada en x1, teniendo en cuenta ya las evaluaciones de la función en x1 más delta de x y en f de x1. Entonces, recordemos, m sub 2 es igual límite cuando delta de x tiende a 0 de f de 2 más delta de x menos f de 2 sobre delta de x. Acabamos de hacer la evaluación y f de 2 delta de x es igual a 2 más delta de x a la 2 menos 1 menos f evaluado en 2, y f evaluado en 2 me dio 3 sobre delta de x. Ahora, observo que esto es un trinomio cuadrado perfecto o un binomio al cuadrado. Y tengo menos 1, menos 3 que son números enteros, por lo tanto los puedo sumar porque ambos son negativos. Entonces me queda que m evaluado en 2 es igual al límite delta de x de el trinomio cuadrado perfecto 2 más delta de x a la 2 menos 4 sobre delta de x. Al desarrollar el trinomio cuadrado perfecto va a tener 2 a la 2, 4, más 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 veces por 2, 2 por 2, 4, por el segundo sería delta de x, entonces me queda más 4 delta de x, más delta de x a la 2 menos 4. Puedo cancelar este 4 que es positivo con este 4 que es negativo sobre delta de x. Y voy a tener que la función evaluada en 2 es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de 4 delta de x más delta de x a la 2 sobre delta de x. Observo que en el numerador tengo un factor común que es delta de x. Por lo tanto, sacando delta de x como factor común, que es el primer caso de factorización del álgebra, voy a tener que esto es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de x 4 más delta de x sobre delta de x. En este caso puedo cancelar esta delta de x que está multiplicando como factor con esta delta de x que está dividiendo, porque equivaldría a dividir delta de x dividido delta de x es igual a 1. Por lo tanto, me queda que m sub 2 es igual límite cuando delta de x tiende a 0 de 4 más delta de x. Como al reemplazar delta de x por 0, porque ya tiende a 0, entonces me va a quedar que esto es m sub 2 es igual a 4 más 0. Por lo tanto, la pendiente en el punto 2 es igual a 4. Y esta sería la pendiente de la recta tangente. Recordemos que para generar la ecuación de la recta tangente, el concepto de la ecuación punto pendiente de una recta que está dado por y menos y sub 1 es igual a m por x menos x sub 1. Ya sé que la recta tangente pasa por el punto 2,3 y este es el punto que tomo como x sub 1, y sub 1. Y m ya acabé de calcularla y es igual a ¿cuánto? Es igual a 4. Entonces lo que tengo que hacer ahora es reemplazar y1, m y x sub 1
y despejar y para hallar la ecuación de la recta tangente. Entonces, reemplazando va a tener y menos de fórmula, y sub 1 vale 3, entonces y menos 3 es igual a m vale 4, por x menos x sub 1, que sería menos 2. Necesito dejar y sola, que esto es igual, aplicando al lado derecho la propiedad distributiva de la multiplicación, tengo 4x más por menos menos, 4 por 2, 8, y este 3 que está al lado izquierdo restando pasa a sumar al lado derecho. Por lo tanto me queda y es igual a 4x menos 8 más 3. Y menos 8 más 3 es igual a menos 5, porque aquí tengo una suma de números enteros. Al mayor le quito el menor, signo del mayor, porque tienen signos diferentes. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto 2,3 es igual a y igual a 4x menos 5. Graficando voy a tener entonces que la recta inicial es y igual a x a la 2 menos 1. Me dice que hay una recta tangente que toca a la curva en 2,3. Y al calcularla obtengo que la ecuación de esta recta tangente es igual a 4x menos 5. Ahora, si me piden la ecuación de la recta normal en este punto, es decir, la recta perpendicular a la recta tangente en dicho punto, para que una recta sea normal a otra, se debe cumplir que la multiplicación de las pendientes es igual a menos 1. Entonces voy a tener M1, que sería la recta tangente por una recta M2, es igual a menos 1. Para la recta y igual a 4x menos 5, la pendiente M1 es igual a 4. Entonces, por lo tanto, la pendiente M2 es igual a 4 vale M1 por M2 igual a menos 1. Despejando M2 voy a tener que menos 1 que está a la derecha queda a la derecha, y el 4 como está multiplicando pasa a dividir. Entonces, por lo tanto, M2, que es la ecuación de la recta normal, es decir, que al cruzar la recta tangente a la recta normal me va a cortar con un ángulo de 90 grados, su pendiente es menos un cuarto. Ahora, la ecuación punto pendiente de la recta normal es y menos y sub 1 igual a mx menos x sub 1. El punto x sub 1 y sub 1 es igual a 2,3. La pendiente en este caso va a ser m igual a menos un cuarto. Al reemplazar me queda y menos 3 que vale y sub 1 es igual a m que vale menos un cuarto por x menos 2. Entonces voy a tener acá, aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación, me queda menos un cuarto por x, me queda menos un cuarto de x. Menos por menos más. Voy a multiplicar este fraccionario por este entero. Entonces recuerdo que el entero entra solo a multiplicar al numerador. Entonces me queda 2 por 1, 2 sobre 4, me queda menos 2 cuartos. Este 3 que está restando va a pasar a sumar y me queda más 3. Luego, y es igual a... Luego, acá voy a tener que 3 está dividido por 1. Al sumar estos dos, me queda una suma de fraccionarios. Aplicando la ley de la canasta, voy a tener que menos un cuarto es igual a 2 por 1 más 3 por 4 sobre 4. Entonces y es igual a menos un cuarto de x, 2 por 1 2, más 3 por 4 12, sobre 4. 12 más 2 serían 14 cuartos. Entonces la ecuación de la recta normal a la recta tangente
es igual a y igual a menos un cuarto de x menos 14 cuartos. Y sería entonces esta la curva. Entonces graficando voy a tener entonces y igual a x a la 2. La ecuación de la recta tangente es y igual a 4x menos 5. Y la ecuación can de la recta normal, es decir, perpendicular a la recta tangente, es igual a y menos un cuarto de x menos 14 cuartos. No olvides suscribirte a mi canal. Gracias por el apoyo, por la atención prestada. Para preguntas y sugerencias, hacerla en los comentarios.